Supercrack Estrella presenta Las brujas errantes de la carretera de Swords. En estas imágenes del Google Earth, podemos ver brujas errantes en la carretera de Sword Lleida, caminan invisibles al ojo humano, orbes de luz a veces captado por cámaras, las brujas vigilan ciertas regiones y ciertos lugares, eran considerados puntos de pasaje al mundo infernal, y estaban asociados a zonas tales como pantanos, lagos, cementerios, bosques, carreteras. En la provincia de Lleida entre los siglos XV y XVI se procesó por brujería a una media de una persona cada 2 años y fueron los bajos de la Paeria los que acogieron la gran mayoría de estos juicios. Algunos tan sonados como el de la bruja Valentina Guarner, apresada en 1485 por haber envenenado a un hombre, una mujer y un niño y condenada a morir ahogada en el río Segre y posteriormente quemada frente al ayuntamiento de Lleida. Este y otros misterios ocurridos en Ponent serán los que abordará Ericto, bruja tesaliana, personaje importante del libro sexto de la Farsalía de Marco Anneo Lucano, en esa epopeya que cuenta la batalla de Farsalía que tuvo lugar en 48 a.C. En Tesalía, Sexto Pompeyo se encuentra con esa bruja, y le pregunta cuál sería el resultado de la guerra, y Ericto entonces hace hablar a un muerto, para así revelar la suerte de la batalla. Esta bruja vive en medio de tumbas, y desde esa posición puede escuchar lo que se pasa en los infiernos. Por cierto es delgada y fea, y sus cabellos revueltos en su cabeza tienen el aspecto de serpientes, solamente sale durante la noche o con tiempo de tormentas. Se afirmaba que las brujas hacían comidas caníbales con niños, o utilizaban cadáveres de niños para preparar sus polvos y sus ungüentos mágicos. Esto es algo que podemos ver con todo detalle en la película La Bruja. En el siglo XX, se ha hecho un nuevo intento en la comprensión de la brujería. Mucha gente dice que las brujas eran, de hecho, las mujeres sabias que fueron perseguidas por la iglesia, en su mayoría por su conocimiento de hierbas para el tratamiento de ciertas enfermedades. Esto ha llevado a nuevos movimientos, algunos de los que se conoce como Wicca. Peter Marsh ha relacionado la persecución de brujas a la lucha de la iglesia y de la industria por controlar el poder de la vida y la muerte en un momento en que la industria necesita más trabajadores. Ella también sostiene que la persecución de las brujas era una lucha por el poder centralizado sobre las rebeliones campesinas y la propiedad del conocimiento por la medicina y la ciencia, que prohibió la enseñanza o las prácticas llevadas a cabo anteriormente por las mujeres y las culturas indígenas. Ella escribe que la persecución de las brujas ha coloreado la misoginia desde la década de 1400. Wicca es la reconstrucción y reinterpretación de religiones ancestrales precristianas, fundida con elementos de modernidad como el romanticismo y el retorno a la naturaleza, el feminismo, el colectivismo, el ecologismo y el anticapitalismo. Las brujas de la carretera de Swords. Aquí todo es mágico, fantástico y, sobre todo, ensoñador, desde el nombre de esta localidad de Lleida, cuya traducción al español no es otra que suerte, hasta su historia. Aseguran los expertos que fue en la región catalana del Pallars el lugar donde comenzó la caza de brujas en toda Europa. Nada extraño, si se tiene en cuenta que Cataluña es una de las regiones del continente con más tradiciones emparentadas con las damas de la escoba. Las primeras referencias se remontan a la primera mitad del siglo XV, cuando se sucedieron al menos una treintena de juicios por brujería. 600 años después, el Pallars no ha perdido su regusto brujeril. Lugares como la Val de Fosca, por ejemplo, conserva un amplio refranero con las más oscuras referencias. La comarca ha sabido gestionar esta herencia convirtiéndola en atractivo turístico. Sort está a las puertas del Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago San Maurici, uno de los enclaves naturales más importantes de España y de los primeros que alcanzaron la máxima categoría de protección ambiental de nuestro país. Sus paisajes componen un escenario de ensueño trufado de lagos y picos aserrados, entre los que destacan los Encantaps, 2 picos gemelos surgidos de una leyenda que asegura son 2 cazadores que, por irse a matar rebecos un domingo, no asistieron a misa. Maldecidos quedaron convertidos en piedra en el mismo escenario de sus correrías. El parque está cruzado por toda clase de senderos y refugios en los que es posible pernoctar, sin dejar los caminos. Una de las más celebradas ofertas turísticas de la zona es el recorrido entre Gerri de la Sal y la Val de Fosca, que se realiza en 2 días en los que se emula la huida de Margàrida Rugal, la más famosa bruja del Pallars. Será la bruja Margàrida Rugal, la que vemos en forma de orbe en esas imágenes de Google Earth. Continúa escapando la bruja Google Earth, la bruja conocida como Margàrida Rugal. ¿De qué escapará?
Las fiestas de hechiceras abundan en esta parte de Cataluña, el aquelarre de Cervera es una de las más famosas, mientras que la Ambruixá de Ribera de Cardós está entre las más populares. Esta feria de brujas y encantadas tiene lugar a lo largo de una jornada rebosante de actos y celebraciones en la que se incluyen asuntos tan variados como conciertos de música ad hoc, magia, cuentacuentos, talleres de pociones mágicas y productos artesanos propios de estas señoras. A la bruja Margárida Rugal, se mueve extrañada en estos tiempos de pandemia, ¿dónde está la gente?, se pregunta. Quizás se siente aliviada como muchos animales que invadieron zonas que antes estaban vetados para ellos, pero que gracias a la pandemia pueden visitar. Libres, así se siente la bruja Margárida Rugal, por fin libre, carretera arriba, carretera abajo. Margárida Rugal nació a principios del siglo XVI en uno de los pueblos de la Coma de Mont-ros, actual Val Fosca. A lo largo de su vida adulta, fue juzgada varias veces por bruja y finalmente sentenciada como tal el 4 de enero de 1548, ante un tribunal civil presidido por el procurador general del marquesado de Pallars. Gracias a los testigos de la encuesta llevada a cabo en el juicio, así como a las declaraciones mismas de Margárida, podemos reconstruir la biografía de esta figura excepcional. Margárida era originaria de Casa Rugal de la Coma de Mont-ros, la cual abandonó de joven para casarse en un pueblo del abadiato de Gerri de la Sal. Poco después quedó viuda y con un hijo y se vio obligada a regresar a la Coma. Margárida se instaló un tiempo en Mont-ros en casa de un familiar y finalmente en Pauls, en casa de su hermano Pere Rugal. Su regreso al pueblo estuvo ya rodeado de un aire de sospecha, dada la coincidencia en el tiempo de su llegada con una casa de brujas que se estaba llevando a cabo en el abadiato de Gerri. Esta situación fue posiblemente la que le hizo abandonar la Coma e irse a Lérida cuando, en torno a 1528, vinieron a cazar brujas a la Coma de Mont-ros. En Lérida fue encarcelada acusada de bruja, pero pudo eludir el juicio por estar embarazada. Una vez libre, Margárida volvió a Pauls con su familia. A lo largo de su vida fue juzgada varias veces por bruja, hasta que fue detenida, procesada, y el 4 de enero de 1548 condenada por bruja en el castillo de Sort junto con otra mujer y 3 hombres de la Coma de Mont-ros. Por el texto de su proceso sabemos que la vida y la práctica real de esta mujer se alejaban bastante de los estereotipos sobre brujería de la época, demostrando en cambio un amplio conocimiento sobre los remedios y la cura de los cuerpos. Sus vecinos se refieren a ella como médica y explican cómo con ciertas hierbas y oraciones había curado a varias personas en la Coma, especialmente niños. Ella misma habla de su trabajo de comadrona y de curadora, utilizando elementos como por ejemplo hierbas, aceite, lana, cera o incienso, así como varias bebidas para mujeres o antídotos para venenos. Margárida llega incluso a narrar un ritual de curación consistente en recitar una oración sobre los cabellos o las cintas de las personas enfermas, el dolor de las cuales se carga sobre sus hombros mientras disminuye en aquellas. Estas prácticas curativas de tipo tradicional fueron perseguidas en el contexto de la casa de brujas moderna, y contrastan con la presencia de una nueva figura, la de los médicos vinculados a la nueva ciencia médica universitaria. Margárida Rugal representa pues una más de las miles de mujeres herederas de una determinada visión del mundo que incluía una práctica de la salud de tipo mágico-medicinal. Mujeres que serían perseguidas y condenadas en un momento de imposición de un nuevo orden simbólico, poniendo así las bases mentales de la modernidad. Los documentos existentes que nos dan conocimiento de estos hechos, no permiten certificar la ejecución de Margárida, a pesar de haber sido condenada, puesto que falta el último folio de la condena. Sabemos aún así que 28 años después de aquellos hechos, se llevó a cabo una nueva cacería de brujas en la Coma de Mont-ros. En ella se detuvo e interrogó a una mujer de avanzada edad, de nombre Margárida Rugal y de la cual los testigos aseguraban que había estado presa tiempo atrás en el castillo de Sort acusada de bruja. Volvamos a Sort, el castillo de los condes de Pallars, las ermitas románicas de la Virgen de Soler y de San José de Olp, la cruz de término que todavía se conserva en la iglesia de Santa Cecilia y otros monumentos, como los restos de la iglesia de Sant Pere en la vecina Llessui, nos remiten a aquellos oscuros tiempos medievales de la casa de brujas. En Sort hoy hay que ser más contemporáneo. Ahora que se aproxima la fecha, hay que pasarse por la Bruixador, el más famoso despacho de lotería de Europa, comprar un décimo del sorteo de Navidad, dará más suerte que por internet, montar en la escoba dorada de su puerta y pasarle nuestro décimo por las narices a la señora amarilla con escoba, amuleto del local, es rito obligado. Que el próximo 22 de diciembre toque, eso ya es cosa de brujas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.